Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio donde vamos a encontrar el espectro de amplitud y el espectro de fase de una señal f de t. Es claro que las transformadas de Fourier generalmente son funciones de valores de la variable compleja hacia la variable de frecuencia omega. Eso significa que tenemos una función f de t real, le realizamos su transformada de Fourier y vamos a encontrar una función de variable compleja, donde f de i omega se conoce como el espectro de frecuencia de compleja de f de t. Y al escribir f de i omega en la forma exponencial nos queda f de i omega va a ser igual al módulo de la función compleja multiplicado por e elevado a la i del argumento de esa misma función. Esta es la forma de denotar el módulo de esa función compleja. Es importante tener en cuenta que las gráficas de el módulo de la función compleja me están representando el espectro de amplitud y del argumento de la función compleja me está representando el espectro de fase de dicha señal. Estos dos espectros representan el retrato en el dominio de la frecuencia de la señal f de t. Veamos un ejemplo. Determine los espectros de amplitud y de fase de la señal causal f de t igual a e elevado a la menos at por mu de t con a mayor que 0. Veamos la solución. Ya se ha realizado la transformada de Fourier para la función f de t, donde la transformada de Fourier de esa función fue aplicada de esta manera: menos infinito hasta infinito de e elevado a la menos at por mu de t por e elevado a la menos i omega t de t. Y el resultado que encontramos fue 1 sobre a más i omega. Este resultado nosotros lo hicimos en un video anterior. Eso significa que nosotros podemos representar a f de i omega como 1 sobre a más i omega. Ahora se van a encontrar los espectros de amplitud y de fase de esta función compleja. El espectro de amplitud se halla determinando el módulo de esa función compleja. Eso significa que aquí tenemos nuestra función f de i omega y vamos a encontrarle su módulo. Al determinarle el módulo lo podemos separar y nos queda módulo del numerador sobre el módulo del denominador, donde nosotros sabemos que el módulo de 1 es 1 y el módulo de a más i omega viene a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más omega cuadrado. Recuerden ustedes que no se utiliza la i. Entonces nosotros procedemos a encontrar el factor común a cuadrado. A cuadrado va a ser factor común de ¿quién? A cuadrado por 1 a cuadrado más a cuadrado por omega cuadrado sobre a cuadrado. Se nos irían los a cuadrado y nos quedaría omega cuadrado. Por eso nosotros podemos escribir nuestra factorización de esta manera. Ahora lo que hacemos nosotros es lo siguiente: separar las radicales, es decir, raíz de a cuadrado por la raíz de 1 más omega cuadrado sobre a cuadrado. Todo esto en el denominador, el 1 del numerador se conserva. Entonces nos queda que la raíz de a cuadrado con a nos da como resultado a por la raíz de 1 más omega cuadrado sobre a cuadrado. Y todo esto es en el denominador. Por tanto, nosotros podemos escribir que el módulo de nuestra función compleja i omega viene a ser igual a 1 sobre a por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega sobre a y todo elevado al cuadrado. Aquí entonces tenemos la gráfica del módulo de la función compleja, donde aquí tenemos el dominio y su amplitud va hasta 1 sobre a. Ahora en GeoGebra nosotros podemos visualizar el módulo de nuestra función compleja. Eso significa que aquí tenemos nosotros nuestro módulo. En este caso nuestro a es, para este caso, 1.5, el cual podemos ir evaluando a medida que nosotros vamos avanzando. Si en este caso a vale 3, eso significa que nosotros tenemos que nuestra función va a llegar aquí a 1/3. Si nosotros nos devolvemos, digamos que a vale 0.5, indica que 1 sobre 0.5 nos da 2 y aquí tenemos nuestra amplitud. Y aquí podemos ver el comportamiento de nuestro espectro de amplitud.
Ahora nosotros vamos a encontrar nuestro espectro de fase, es decir, vamos a hallar el argumento de nuestra función compleja. Eso significa que aquí tenemos nuestra función compleja, 1 sobre a más i omega. Para ello, entonces, nos ayudamos nosotros del conjugado, es decir, vamos a multiplicar por un 1 adecuado. En este caso, vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. En consecuencia, nos queda que esto viene a ser igual a 1 por a menos i omega nos da a menos i omega. Y en la parte inferior lo hacemos término a término. A por a cuadrado. Más por menos nos da menos. Y omega por i omega nos da i omega al cuadrado. Operando bases nos queda i elevado al cuadrado nos da i cuadrado. Omega al cuadrado nos da omega al cuadrado. Donde nosotros recordamos que i elevado al cuadrado vale menos 1. Entonces nos queda menos por menos nos da más. El resto queda igual. Y aquí tenemos el resultado. Por tanto, entonces lo que nosotros hacemos ahora es separar la parte real menos la parte imaginaria de nuestra función compleja. En consecuencia, lo hacemos nosotros ¿para qué? Para encontrar el ángulo, es decir, el argumento de nuestra función compleja. Donde para encontrar el ángulo entonces nos ayudamos del arco tangente de y sobre x, donde y me está representando la parte imaginaria y x me está representando la parte real. Entonces reemplazamos y nos queda que θ es igual a tangente a la menos 1 de menos la parte imaginaria sobre la parte real. Ahora lo que hacemos nosotros es realizar la ley de la orejita, es decir, multiplicamos los extremos y posteriormente multiplicamos los medios. En consecuencia nos queda que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos omega por a cuadrado más omega cuadrado sobre a por a cuadrado más omega cuadrado, donde nosotros observamos que podemos simplificar a cuadrado más omega cuadrado. Y nos queda que el ángulo es exactamente igual al arco tangente de menos omega sobre a, o lo que es lo mismo, el ángulo es igual a menos la tangente a la menos 1 de omega sobre a. Y aquí tenemos nosotros la gráfica del argumento de f de i omega. Y aquí podemos observar nosotros la gráfica del argumento de nuestra función compleja. Esto es Miller Matemáticas, se estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.